Hola y bienvenidos a este análisis. Vamos a entrar directamente en materia porque hoy tenemos entre manos algo fascinante. No hablamos de un mapa geográfico, ¿qué va? Hablamos de una brújula diseñada para el territorio más complejo de todos, nuestra propia mente. Vivimos, como todos sabemos, en una época de presiones extremas, ¿verdad? Momentos donde nuestra conciencia busca desesperadamente un lugar firme donde sostenerse. Pues bien, este recorrido que vamos a hacer juntos va a actuar como la cartografía de un mentor experimentado. El objetivo aquí es ayudar a encontrar coherencia y, sobre todo, evitar dos de los grandes peligros intelectuales de hoy en día: el dogmatismo rígido que nos asfixia y esa niebla relativista donde, literalmente, todo pierde su sentido. Vamos a ver cómo construir un suelo interno verdaderamente firme frente a tanta incertidumbre. Y vale, profundicemos en esto, porque fijaos en esta frase: golpea justo en el centro del problema. Bajo una presión extrema, ya sea al tomar decisiones críticas o enfrentarnos a crisis existenciales puras y duras, la mente humana se agota. Es así. Y cuando se agota, deja de buscar la verdad y empieza a buscar el alivio inmediato. Pensadlo, a menudo adoptamos creencias o visiones del mundo no porque describan la realidad tal cual es, sino porque, calman nuestra ansiedad. Nos ofrecen una emoción reconfortante frente a un entorno totalmente impredecible. Es como aferrarnos a un mal trabajo solo porque nos da una falsa sensación de seguridad. Entender esta tremenda diferencia entre conocimiento real y simple sedación es el primer gran paso de nuestro viaje. Así que, para lograr esa claridad, vamos a estructurar este análisis en 5 grandes pilares. 1. Cartografiar la conciencia humana. 2. Separar la observación de la interpretación. 3. Elegir nuestro suelo metafísico. 4. Diseñar una ética para la fragilidad. Y por último, 5. Entender el sentido existencial como una verdadera arquitectura. Empezamos con la primera lección: cartografiar la conciencia humana. Aquí vamos a abordar la crisis de la mente inhabitable. Y mirad, el mayor culpable de esa asfixia interna es lo que definimos como cierre ontológico. Esto pasa cuando un marco mental nos explica las cosas tan bien que empezamos a usarlo para absolutamente todo. Básicamente, confundimos un modelo parcial con la totalidad de la realidad. Y claro, si algo, como una emoción profunda, un dilema ético o el mismísimo dolor humano, no encaja en esa hoja de cálculo o en esa teoría tan estricta, pues decidimos que no es importante o que directamente no existe. El mundo no se hace más pequeño, es nuestra mente la que se contrae. Amputamos una parte de la experiencia humana solo para que todo encaje. Es como intentar medir la tristeza de una persona usando únicamente una tabla de Excel. No tiene sentido. Entonces, el punto crucial aquí es entender qué significa realmente la habitabilidad. Y hagamos una pequeña pausa mental en esto. No se trata de buscar siempre la comodidad o una especie de felicidad blanda y superficial. ¿Qué va? Hay estados de mucho esfuerzo y de mucho dolor que son altamente habitables, precisamente porque tienen un sentido. La habitabilidad es poseer la claridad suficiente para orientarnos, la continuidad para no rompernos en 1000 pedazos y la flexibilidad para evitar la rigidez mental. Es, en esencia, una capacidad de supervivencia. Una conciencia es habitable cuando somos capaces de atravesar la dificultad sin destruirnos por dentro. Si no logramos mantener esa habitabilidad, caemos de lleno en uno de estos dos peligros gemelos. Por un lado, tenemos la dureza, que consiste en usar un tribunal interno que recorta la realidad a la fuerza, haciendo que perdamos la sensibilidad. Por otro lado, está la niebla, que es una apertura total, sí, pero sin ninguna regla, donde la mente acaba disolviéndose en un océano de relativismo sin brújula alguna. La gran meta de este análisis es que encontremos una tercera vía, una expansión que mantenga la nitidez. Se trata de sostener la increíble complejidad de la vida, pero manteniendo los pies firmemente anclados en el suelo. Pasamos a la lección número 2. Separar observación de interpretación y cómo utilizar las lentes de la verdad. Y es que el conocimiento tiene límites y tiene capas. No podemos juzgar absolutamente todo con la misma vara de medir. Por un lado tenemos la evidencia empírica para el mundo físico. Luego está el consenso intersubjetivo, que usamos para cosas como el dinero o las instituciones. También tenemos la presencia fenomenológica para ese dolor o esa alegría que sentimos en primera persona. Y, por supuesto, las razones normativas para decidir qué es justo y qué es injusto. Pero mucho cuidado aquí. El gran riesgo es caer en la monarquía de un solo criterio. Si solo valoramos lo medible empíricamente, invalidamos toda nuestra experiencia interior. Si solo valoramos lo que sentimos, corremos el riesgo del autoengaño. Necesitamos sí o sí reconocer todas estas capas para no volvernos personas demasiado crédulas ni demasiado rígidas. Para evitar esa ceguera, hay una regla de oro que debemos aplicar siempre: la regla de la nitidez. Consiste en separar de forma radical lo que es una observación de lo que es una interpretación. Una observación es lo que realmente ocurre, sin filtros. Por ejemplo, un jefe entra a la oficina y nos saluda. Ya está. La interpretación, sin embargo, es la película que se monta a la mente. Ese jefe odia a este empleado y seguro que lo va a despedir. Muchas veces, como comentábamos antes, esto es solo una historia que nos contamos para buscar sedación ante nuestra propia angustia.
Mezclar estos dos planos, observación e interpretación, es el origen de gran parte de nuestra violencia interior y de nuestros peores autoengaños. Esto nos lleva a la lección 3, elegir nuestro suelo metafísico, comprendiendo las capas de la realidad. Y es que la realidad no es un bloque único y sólido, sino un conjunto de dimensiones que coexisten simultáneamente: lo físico, lo biológico, lo normativo, lo simbólico. El error clásico, y en el que caemos casi todos, es intentar gobernar todas estas capas con una sola regla. Fijaos, si el lenguaje técnico, que es perfecto para programar máquinas, pretende gobernar nuestras emociones fenomenológicas, la conciencia, literalmente, se fractura. Ahí es donde aparece la deshabitación interna. Una mente habitable necesita una ontología que sea lo suficientemente amplia para no amputar ninguna de estas capas maravillosas, pero también lo suficientemente disciplinada para no confundirlas entre sí. Entramos en la lección 4, ética para la fragilidad, o cómo diseñar condiciones de retorno. Vamos a ver cómo esto construye un procedimiento súper práctico de esos que podemos aplicar directamente al día a día. Primero, frente a cualquier perspectiva o método, hay que reconocer su límite, hasta dónde llega. Segundo, detectar el instante exacto en que esa perspectiva deja de iluminar y se convierte en una especie de juez absoluto que condena todo lo demás. Y tercero, construir puentes deliberados. Pongamos un ejemplo. En medio de una crisis financiera personal, no podemos dejar que la perspectiva del dinero condene nuestro valor íntegro como seres humanos. Hay que construir puentes hacia los afectos, hacia nuestras relaciones y hacia otras formas de mirar la vida. Y justo en este contexto de máxima presión, redefinimos el concepto de virtud. Ojo, que no estamos hablando de ser unos santos ni de superioridad moral, para nada. La virtud se presenta aquí como una tecnología crucial, una auténtica arquitectura de retorno. Es esa disposición interna que además se entrena y que permite que después de un pico de miedo, de furia o de una crisis intensísima, nuestro sistema pueda volver a su centro. Nos permite corregir un error sin necesidad de castigarnos con humillaciones o violencia interna. Básicamente, es la capacidad de sostener la máxima exigencia sin perder en el camino nuestra humanidad. Al observar estos pilares éticos, lo verdaderamente interesante es cómo actúan como cimientos arquitectónicos para sostener una mente que es frágil por naturaleza. El bien no es solo hacer lo correcto, es aquello que expande nuestra capacidad de vivir libremente sin autotraicionarnos. El daño, incluso cuando lo tenemos normalizado, por ejemplo, en un entorno de trabajo súper tóxico, lo que hace es crear una fragmentación invisible y crónica. Y el deber no es un látigo punitivo, sino un límite que protege nuestra dignidad humana, evitando que justifiquemos verdaderas barbaridades bajo la típica excusa de «es que no me quedaba otra opción». Y junto a esta ética asoma un elemento que igual sorprende, la dimensión estética. A menudo la pasamos por alto, pero la belleza, entendida como ritmo, pausa, proporción y claridad, es absolutamente fundamental. Un entorno o un sistema de vida que carece de belleza funcional se vuelve crónicamente desregulador, exigiendo a nuestra mente una tensión y un desgaste constantes. La belleza nos ofrece formas vivibles, nos permite estar presentes, respirar y descansar, en lugar de tener que vivir en un perpetuo estado de alerta. Y llegamos finalmente a la lección 5, el sentido como arquitectura, ese refugio existencial. Esta es, sin duda, la pregunta socrática central de todo este análisis. Cuando fallan las garantías exteriores, cuando la presión ahí fuera es simplemente inmensa, ¿qué es lo que sostiene nuestra conciencia desde dentro para que no colapse en el cinismo absoluto, en el agotamiento extremo o en una hiperactividad compulsiva? Pues la respuesta reside en estos anclajes existenciales. El sufrimiento, por ejemplo, es inevitable, todos lo sabemos, pero requiere de compañía y de la posibilidad de retorno para no hacernos añicos. Luego está el propósito, que nos sirve para filtrar ese ruido inmenso del mundo. Es una dirección, una brújula vital, pero jamás debe convertirse en una coartada para anestesiarnos. Y por último, la autenticidad. Esta nos exige mantener una coherencia profunda y real entre lo que hacemos y lo que decimos, evitando esa doble contabilidad tan desgastante que supone llevar una vida falsa. Y esto ilustra brillantemente cómo los sistemas de sentido o las cosmovisiones a lo largo de toda nuestra historia pueden ser tanto una cura como un veneno. Fijaos, un ritual puede ser un refugio magnífico, le da forma al dolor, marca transiciones vitales y nos ayuda a reparar lo que se ha roto. Pero ese mismísimo ritual, si se absolutiza, se convierte de golpe en una jaula de control que exige un cumplimiento ciego, que castiga cualquier duda y que coloniza completamente nuestra libertad interior. La diferencia, al final del día, siempre radica en su capacidad de permitirnos volver a respirar. En definitiva, el objetivo fundamental de todo esto no es poseer la gran respuesta definitiva sobre el universo, ni encontrar una certeza absoluta e irrefutable que no deje lugar a dudas. Se trata más bien de construir un espacio interno, una arquitectura de sentido que no nos exija destruirnos a nosotros mismos para poder sostenerse.
Es, simple y llanamente, permitir que la fragilidad inherente a nuestra condición humana tenga un lugar seguro donde mantener su integridad cuando azotan las tormentas de la vida. Y cerramos con este pensamiento enormemente provocador. Muy a menudo buscamos la calma envolviéndonos en ilusiones, pero el verdadero conocimiento está en buscar aquello que nos sostiene con integridad. ¿Está la estructura de nuestra propia arquitectura interna diseñada simplemente para darnos la razón y adormecernos? ¿O está verdaderamente diseñada para darnos dignidad y aire para respirar en plena adversidad? Esa es la gran pregunta que dejamos sobre la mesa hoy. Esperamos de corazón que este recorrido sirva como brújula en ese constante y a veces difícil esfuerzo por construir una conciencia verdaderamente habitable.